Bueno, vamos a comenzar esta sesión. Yo soy Enrique Gelves. Gracias por tu presentación, Elmer. Voy a hablar sobre agendamiento directo de bloques, fundamentos principalmente, para aplicaciones en minería a cielo abierto. Como agenda vamos a mostrar desde la introducción cuál es la motivación de generar el interés en este problema. Después vamos a hablar particularmente del problema de agendamiento de la producción en minas de cielo abierto. Después de eso vamos a ver cuáles son los enfoques con los que tradicionalmente esto se ha atacado, en el caso particular basado en el algoritmo de Lecce-Grossman. Después vamos a hablar el nuevo enfoque que nos convoca, el agendamiento directo de bloques. Dentro de esto vamos a revisar los fundamentos de modelamiento necesario y optimización, técnicas de optimización necesarias para poder comprender a cabalidad qué es lo que ofrecen los software cuando hablan de agendamiento directo de bloques. Vamos a revisar sus principales aspectos y vamos a ver algunos ejemplos de modelos y algoritmos que son utilizados para realizar este enfoque. Bueno, y finalmente vamos a hablar de algunos desafíos, voy a mostrar algunos links de interés y terminar con las conclusiones. Bueno, ¿por qué esto es importante? Bueno, me tomé la libertad de revisar bibliografía relacionada con indicadores de cómo la industria minera aporta a Chile y Perú en esta asociación que estamos haciendo en este congreso, y me encontré con que las estadísticas del año 2019 nos indican que aquí muestro la participación de Perú en las reservas mundiales de algunos de sus principales elementos, plomo, plata, oro, zinc, cobre, tiene participaciones importantes. Aquí indicamos, por ejemplo, cuál es la participación, el ranking a nivel mundial, y aquí mostramos la producción, cuál es el aporte en la producción dentro de estas reservas mundiales. Chile, destacamos acá que su principal producto, cobre, ¿cierto?, que posee reservas del 23% y es principal productor de cobre con una participación de mercado del 28%. Y con eso quiero destacar que en su conjunto, Perú y Chile aportan poseen cerca del 33% de las reservas mundiales y producen al mercado cerca del 40% en conjunto. Entonces, la minería efectivamente genera valor, es un problema importante de explotar, de cuáles son las técnicas para explotar. Esta industria en ambos países anda en el orden del 9 o 10% de aporte al PIB y representa cerca de entre el 50 y 60% de la exportación. Entonces, es una industria relevante y es importante desarrollarla de manera adecuada. Ahí están las cifras, la referencia de dónde saqué la información. Bueno, ¿dónde agrega valor el negocio productivo en la planificación minera? Es ahí, en esa eslabón de la cadena del negocio minero, que es donde se evalúa y se encuentra la mejor estrategia productiva. Entonces nosotros entendemos la planificación minera como esta parte de la ingeniería mina que conjuga, por un lado, los recursos geológicos, lo que hay en el subsuelo, con lo que ocurre en el mercado, y con ello delinear el mejor negocio productivo para el dueño. ¿Okay? Entonces, dentro de las tareas que tiene la planificación minera es generar el plan minero, ¿cierto? El que define cómo y cuándo se van a extraer estas reservas, y con eso cuantificar todo lo necesario, por capital humano, económico, técnico, que al final del día va a generar el plan de negocio de la compañía. Y aquí es donde vamos entrando al meollo de lo que nos interesa, que es el agendamiento. Nosotros tenemos que generar una promesa productiva, ¿cierto? Y con esa promesa productiva nosotros la expresamos mediante un plan de producción. Pero este plan de producción, que está este balance de tonelajes que se comprometen en el tiempo con su descripción de cantidades y calidades, tiene que ser soportado por un cálculo robusto de un agendamiento. Y este agendamiento es el que nos va a decir qué porciones de la mina a lo largo del tiempo se van a ir extrayendo, en qué momento se hace y qué se hace con ese material. Entonces, para eso normalmente la planificación se enlaza en diferentes alcances. Tenemos la planificación de largo plazo, que es lo que estamos estratégica, una mirada estratégica, definiendo el plan minero y generando la secuencia de explotación. Después tenemos algo de mediano plazo, ¿cierto?, que tiene que alinearse con los objetivos de la operación y da información un poco más detallada de áreas específicas de la mina, con información de la extracción, diseño, los equipos, la distribución de los mismos, etcétera. Y después tenemos ya al corto plazo, ¿cierto?, que sus objetivos son un
poco distinto, ¿cierto? Porque se deben cumplir ciertas metas de producción y por supuesto que todas estas distintos alcances van retroalimentando la planificación y con eso se van generando actualizaciones de la misma. Entonces, ¿por qué es importante generar esta planificación? Nosotros lo entendemos como que, si bien la planificación minera es similar a la planificación de cualquier otro tipo de negocio, hay algunas características que la hacen muy, muy particular. Primero, el valor del negocio minero está limitado al recurso conocido, ¿cierto? Por ese lado, nosotros se hacen campañas de exploración y con eso uno va estimando lo que tenemos en el subsuelo. Pero a mí me llama la atención, y que una de las cosas que lo separa de otros negocios es que es un negocio de una sola oportunidad. Entonces, generar una buena planificación me permite, dado que después la explotación la voy a poder realizar por una única vez, poder hacerlo bien. Nosotros queremos acercarnos a que la forma de generar esta explotación del yacimiento se haga de la mejor manera. Dado que es un recurso agotable y a la vez complejo, ustedes ya saben, cada vez hay mayores desafíos en la industria minera, por ejemplo, yacimientos más profundos, leyes que van a la baja, entonces se hace necesario encontrar métodos para generar la mejor estrategia de producción, ¿ok? Entonces, por supuesto que con la planificación se propone establecer este plan de negocios que mencionaba anteriormente, que nos va a permitir explotar de la mejor manera posible el depósito, atendiendo todas estas complejidades de orden técnico, de orden operacional, que representa el problema, ¿okay? Entonces, dentro de esta subcadena, digamos, partiendo del plan minero, ¿cierto? Que es un plan maestro donde se conjugan muchos elementos. Particularmente nosotros vamos a tomar la parte técnica, lo que entendemos como el problema de agendamiento, que es cuáles son las distintas zonas de la mina que van a ser extraídas en distintos momentos del tiempo y qué hacer con ese material, ¿ya? Entonces, uno de los principales inputs que necesitamos para resolver este problema es el modelo de bloques. El modelo de bloques se presenta como uno de los principales inputs y es una información que el planificador toma desde otros departamentos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos el modelo de bloques, que es una caracterización de mi yacimiento, y con eso hay otras fuentes de información como los parámetros económicos, los parámetros operacionales, y con eso yo, con esas consideraciones especialmente, tengo que generar esta secuencia de extracción, este agendamiento. Entonces nosotros entendemos el agendamiento de la producción como un problema que básicamente responde a las siguientes decisiones para cada con un sentido abstracto, por ejemplo, hablando de una fase banco, de un polígono, etcétera. Entonces, de manera abstracta o de manera general vamos a hablar de un bloque. Entonces, para cada unidad de este modelo de bloque, nosotros estamos interesados en qué hacer con cada bloque, y con eso vamos a entender como el destino al que va a ser enviado el bloque I. Entonces, tenemos un bloque I, y la pregunta es, ¿cuándo extraer este bloque? Y eso nos va a dar un periodo de extracción, y qué hacer con este bloque, que nos va a dar un destino, pensando en que ese bloque se puede ir a múltiples procesos, a uno de múltiples procesos, o se puede ir a un botadero, o se puede almacenar en un stock, ¿cierto? Entonces nosotros entendemos como responder a la dimensión temporal, cuál es el momento en que saco ese bloque y qué hago con ese bloque. Entonces, a esta decisión es lo que llamamos un agendamiento, o sea, yo de alguna manera tengo que flaguear las distintas unidades de volúmenes que tengo en mi yacimiento, y tengo que asignarle un periodo de extracción y un destino. ¿Okay? Por supuesto que aquí pongo una nota que esta definición se puede extender para considerar material proveniente de stock, porque aquí asumimos que nosotros estamos sacando solo material de la mina. ¿Okay? Entonces, el agendamiento de la producción, por supuesto que es un problema complejo, un problema que requiere orquestar muchos elementos. Por ejemplo, restricciones operacionales, entendido esto como definición de volúmenes que tengan una estructura conexa, es decir, que no esté perdigado muy separado los distintos volúmenes entre sí para permitir hacer un diseño apropiado, mantener ciertos espacios operacionales activos que permitan que los equipos de producción y de extracción puedan trabajar apropiadamente. Tenemos que considerar capacidades de minado y producción, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos un sistema de manejo de materiales, tenemos un sistema de procesamiento, y esos tienen una capacidad limitada. O sea, el uso de los recursos es finito, por lo tanto nosotros tenemos que atender a ese máximo posible. Tenemos restricciones geomecánicas, ¿cierto? Dado que esta es una explotación a bajo abierto, tenemos que atender
los ángulos de talud máximos que permitan o nos aseguren una faena segura, ¿cierto?, para operar, y eso en la práctica se traduce en relaciones de precedencia. O sea, si nuestro modelamiento es a nivel de bloques, ¿cierto?, nosotros entendemos que mantenemos estas relaciones de precedencia, este ángulo de talud global, se mantiene haciendo relaciones de precedencia entre bloques. Por ejemplo, en este caso, para extraer el bloque I, es necesario extraer previamente aquellos que se encuentren en su cono de precedencia, esta relación de precedencia. Entonces aquí el ángulo va a venir dado por la pendiente que se genere entre los ángulos que están relacionados por precedencia. También se deben conjugar los objetivos del dueño. El dueño del proyecto puede tener distintos objetivos. Por ejemplo, se puede considerar el VAN, maximizar el valor actual neto del negocio, ¿cierto? Pero también puede querer maximizarse la producción. Esto también se da en distintos alcances, no necesariamente en el largo plazo. Maximizar la vida de la mina, por ejemplo, si alguna empresa tiene un fin más social, una empresa estatal, por ejemplo, puede estar interesada en mantener la operación activa para mantener con trabajo a sus operarios. En el corto plazo se da mucho también que uno puede estar interesado en minimizar costos. Entonces hay distintos objetivos que los dueños van delineando y según eso es cuál es el fin que consigue este agendamiento. El costo de oportunidad, que es un tema súper importante. Ya sabemos la importancia que tiene considerar el costo de oportunidad en el dinero, particularmente, entendiendo que no es lo mismo ganar $1 ahora que ganarlo después, ¿cierto? Por el concepto de la tasa de descuento, ¿cierto? Cómo el valor va perdiendo valor en el tiempo. A eso nos referimos con el costo de oportunidad. Entonces, todos estos elementos, capacidad de procesamiento, espacio operativo, que es lo que tradicionalmente se conoce con estas fases, ¿cierto?, que se generan en el rajo para hacer una operación factible, hace que todos estos elementos se tengan que ir incorporando en la planificación. Particularmente, como nosotros estamos interesados en resolver un problema temporal y un problema espacial, es decir, el problema espacial por un lado nos dice qué zonas son las que voy a extraer, y el problema temporal nos dice en qué momento del tiempo lo voy a hacer. Eso implica que aparece este costo de oportunidad. O sea, no es lo mismo recibir 1 tonelada de material o 1 libra de cobre fino en un periodo que en otro. ¿Por qué? Porque el valor que yo voy a obtener traído a valor presente va a tener distintos pesos si yo lo saco en un periodo o en otro. A eso nos referimos con la existencia de un costo de oportunidad en el negocio. Por supuesto que se debe adecuar cuál es la definición, cómo vamos a hacer esta clasificación de mineral estéril, ¿cierto? Y por lo tanto esto va a inducir una valorización. ¿Cómo generamos nosotros un modelo económico de bloque? Brevemente, el caso más simple, definimos una ley de corte, ¿cierto? La ley de corte nos dice cuál es la mínima concentración del metal de interés que va a hacer que el bloque sea rentable, ¿cierto?, de explotación y de procesamiento y de venta, por supuesto, y que nos va a reportar un valor positivo. Entonces, este valor crítico en general se conoce como una ley de corte. Existen distintas leyes de corte, por ejemplo, ahí se muestra un gráfico. Este gráfico asocia la ley en función, el valor en función de la ley, y en este caso estamos mostrando la ley de corte crítica, es decir, aquella ley que hace que el beneficio sea igual a 0. O sea, la ley que hace que el beneficio económico sea igual a 0, lo conocemos como ley de corte crítica, y por supuesto que todo el material que tenga una ley mayor a esta ley de corte crítica teórica va a ser considerado como mineral. En el caso más simple, por supuesto que hay otros casos que uno puede clasificar dependiendo si es mineral o lastre, o puede tener algunos tramos intermedios, por ejemplo, donde tenga ley muy baja, que sí o sí se va a botadero, por ejemplo, pero existen leyes cercanas a la ley de corte que uno los puede almacenar en stock, ¿cierto? Leyes medias altas o altas altas que sí o sí se van a planta. Hay distintos criterios, pero básicamente todos se basan en una clasificación a partir de una cierta concentración. Y por supuesto que dependiendo de los objetivos del planificador es quién va a elegir si aplicar una ley de corte crítica, marginal, operacional u otra. A partir de esta ley de corte, nosotros, haciendo como un pequeño barrido, nosotros podemos definir una valorización, es decir, un modelo económico para valorizar la
los bloques que tenemos en nuestro yacimiento. Entonces, desde el punto de vista económico, ¿cómo sería si nosotros tenemos un bloque que presenta una ley superior a la ley de corte? Por ejemplo, está en este tramo. Entonces este bloque, según este criterio, debería ser considerado como mineral y debería ser enviado a proceso. Entonces nosotros definimos el valor, acá, el valor de un bloque, el bloque I es el bloque, entonces tenemos el valor del bloque I, que es enviado a un cierto destino. En este caso particular, si es enviado a proceso, entonces vamos a poner que el destino es el proceso. ¿Okay? El proceso, y por supuesto que este destino depende del bloque, porque depende de la concentración, que tenga de las características del tipo roca, etcétera, pero aquí estamos asumiendo el caso más simple, en que está dependiendo solamente del tipo de concentración. Y en este caso, el beneficio o el valor asociado que tendría este bloque sería el ingreso asociado por la venta del producto principal. Entonces, en este caso tenemos un precio, tenemos una ley con una recuperación y un tonelaje, que esto me daría el metal recuperado, y este metal recuperado sería multiplicado por el precio, y con eso yo tendría el ingreso total por la venta del producto. Pero también debo considerar los costos asociados. En este caso tengo el costo de mina, que sería el bloque completamente se debe extraer, por lo tanto se asume un costo de mina multiplicado por el tonelaje, se asume después un costo categoría 2, un costo de procesamiento, también completamente se procesa el bloque, así que también por tonelaje, y por supuesto que debo considerar un costo de venta, fundición y refinación, en el caso del cobre, y este se hace sobre el metal, por lo tanto también se multiplica por la recuperación y la ley, por eso está factorizado acá y aparece con el precio. Entonces tenemos el ingreso menos tres costos, ¿cierto? Costo categoría 1, categoría 2, categoría 3. En caso contrario, si el bloque tiene una ley menor a la ley de corte, entonces en el caso más simple este bloque debería ser enviado a botadero, entonces aquí consideramos el valor del bloque I, cuando el destino es el botadero, entonces consideramos que solamente es un valor negativo, ¿cierto? Porque no tengo ingresos por su producto de interés, entonces solamente debo incurrir en un costo, por lo tanto el valor es negativo y va a ser menos costo mina por tonelaje. Por supuesto que uno, mirándolo así, definiendo cada uno de los destinos, si yo tengo, por ejemplo, esto es una generalización, si yo tengo un stock y yo considero el costo mina como el costo de explotar el bloque y sacarlo de la mina hasta que llegue hasta el destino final, entonces yo podría considerar que este también podría ser un costo asociado al stock, generalizando así como distintas plantas de procesamiento tendrían distintas recuperaciones, ¿cierto? Distintos costos de proceso, y distintos destinos, por ejemplo, botadero o planta, a lo mejor estarían asociados a una valorización de este tipo. Entonces, precisamente, esta es la forma de valorizar el bloque. Existen otras, como mencioné recién, pero para fijar ideas, es lo que estamos mostrando acá. Pensando en que nuestro objetivo final es el problema de agendamiento, entonces tenemos los elementos importantes. Tenemos cuáles son las restricciones que debemos cumplir, hemos hablado sobre cuáles son los objetivos que buscamos. El típico, el más usual, es maximizar el valor del negocio, ¿cierto? El valor económico, medido como el valor actual neto, el valor presente neto. Entonces, haciendo un resumen, buscamos agendar la extracción del mineral en el tiempo, ¿cierto? Esto significa resolver, como ya dije, dos dimensiones del problema. La espacial es qué volúmenes voy a comprometer, por ejemplo, de lo que tengo acá, qué volúmenes voy a comprometer, y eso en el tiempo, en qué momento extraerlo. Entonces yo asocio distintas zonas de la mina, y esas las voy interpretando en el tiempo en qué momento van extrayendo hasta generar este gráfico que me da esta información de qué material sale de distintas zonas de la mina, qué tipo de material es, si es mineral, si es estéril, y en qué momento del tiempo yo voy asignándolo. ¿Okay? Y ese es el problema temporal. Entonces, por supuesto que todo esto se hace buscando cuál es la mejor oportunidad de negocio para el dueño. Entonces, este resultado de agendamiento se traduce, como mencioné en una de las slides anteriores, en un plan de producción, ¿cierto? El plan de producción es soportado por el agendamiento. Entonces, a partir de mi agendamiento, yo genero este gráfico. Plan de producción, que aquí lo muestro un poco más detallado. Este plan de producción especifica cantidades, ¿cierto? Toneladas de mineralia estéril, particularmente la mineralia estéril me da el total de material extraído, y que sería el total de la barra, pero está separado por mineralia estéril, amarillo y gris acá. Entonces las toneladas, el alto de la barra que está en gris representa los tonelajes de estéril, ¿cierto? Yo debo mover para acceder al material de interés económico, el mineral,
Y ese mismo es el que está pintado en amarillo, que es el material que va a proceso finalmente, ¿cierto? Y esto, por supuesto, que es medido en cada momento del tiempo. Esto debe obedecer a estas capacidades que hablábamos al inicio, estas capacidades máximas de mina, que vendrían a restringir el total de movimiento, este tonelaje extraído, y la capacidad de procesamiento, que debería restringir estas barritas de color amarillo. ¿Okay? También es usual que se exprese alguna otra magnitud, por ejemplo, asociada a la calidad. Aquí tenemos cantidad de material, y es usual que reportemos una magnitud asociada a la calidad, es decir, cuál es la ley media de este tonelaje, en cada momento del tiempo. ¿Okay? Entonces, como objetivo nosotros tenemos encontrar el agendamiento, por supuesto, porque al final del día eso es lo que me va a dar el soporte para generar mi plan de producción y con eso comprometer mi producción en el tiempo. Esto se hace en etapas tempranas del proyecto porque esto me va a permitir visualizar si la explotación de mi yacimiento va a ser efectivamente un buen negocio y me va a permitir entregar este reporte para conseguir fondos de inversión para generar este negocio. Entonces, si uno lo mira a partir del agendamiento, claro, hablé recién de que uno puede generar este plan de producción, que este grafiquito, básicamente así como se mira, aquí solo reporto el tonelaje, pero recién expliqué que uno puede hablar sobre la calidad del material, pero claro, uno puede ver a partir de los valores, de las valorizaciones individuales que hicimos de los bloques, uno puede hacer una sumatoria sobre todos los bloques y podría reportar el valor. Acá está el valor de los bloques en sus distintos destinos. Algunos van a ser valores positivos, por supuesto, y otros valores negativos, en caso del material que va a botadero. Pero ese valor tiene que ser descontado en el tiempo, ¿cierto? Tiene que ser llevado a valor presente. Y para eso se utiliza esta tasa de descuento, ¿cierto? Esta tasa de descuento R, esta tasa de descuento, y esta fórmula, ¿cierto? Esta fracción representa el factor de actualización. O sea, a medida que esto se hace en un periodo en particular, traerlo a valor presente va a incurrir en un decrecimiento del valor, y este va a venir dado por este factor que está acá, así que esta suma total representa el VAN. Aquí podríamos entender de que esta suma se está haciendo sobre todos los periodos, y se está haciendo considerando la inversión inicial necesaria, ¿cierto? Como fórmula de VAN, ¿cierto? O sea, tengo que sumar todos los flujos asociados en el tiempo, y le tengo que descontar la inversión inicial. Puedo reportar, como ya dije, el plan de producción, puedo reportar o chequear, mejor dicho, la saturación de las capacidades. El plan de producción o el agendamiento, ¿alcanzó las capacidades máximas o tiene holgura todavía? ¿O no fue capaz de saturar las capacidades? Todas esas cosas uno las puede mirar, puede ver cómo son las geometrías. Para esto, este gráfico no me muestra la geometría de extracción, me muestra solamente tonelajes, calidades, pero no me muestra si la secuencia de extracción es operativamente factible. Entonces, uno a partir del agendamiento, utilizando software de diseño, puede mirar el modelo bloque flagueado por los periodos de extracción. Y puede ver, por supuesto, la utilización y tamaño de los stocks en caso que lo esté considerando. Entonces, ya habiendo mencionado la estructura del problema, lo que cabe destacar es cómo se hace esto, pues cómo resolvemos. Entonces tenemos dos enfoques. Por un lado tenemos el enfoque basado en Lerch y Grossman, y el otro basado en DBS. ¿Cierto? El primero se basa en estos dos investigadores en los años 60, Lerch y Grossman desarrollan un algoritmo para generar una solución al problema de planificación, particularmente con la dimensión espacial, y al mismo tiempo, un poco después, en el año 68, 69, Thies Johnson propone un modelo matemático para abordar este problema. Entonces, la diferencia que generó, siendo relativamente contemporáneo, Lerch y Grossman y el modelo de Johnson, es que desde esa época, desde los años 80, Lerch y Grossman sí podía ser resuelto, en cambio el modelo de Johnson no. ¿Okay? Entonces, básicamente, Lerch y Grossman, esto es algo que conoce la mayoría, me imagino, muy bien, como estudiante de ingeniería de minas, los profesionales, esto es algo que se ocupa mucho en la industria, que es la famosa propiedad de los pies anidados que se generan, la valorización de procesar un material. Si uno penaliza el precio del metal principal, lo que se van generando es bits que se contraen. O sea, a medida que yo ocupo alfa menores a 1, los bits que voy generando son anidados, son más chicos que el bit a un precio nominal. Entonces, uno generando distintos alfa, que son conocidos como revenue factor, esto va generando distintas envolturas que son anidadas entre sí. Y con eso,
esa propiedad fue muy importante porque esta propiedad les permitió generar múltiples pits, que son anidados, por supuesto, y que lo que hacen es particionar el pit final, la envoltura de máximo valor no descontado, generar distintos volúmenes intra ese pit final, y con eso abordar lo que llamamos en un inicio esta componente espacial del problema. Aquí debería decir espacial, por si acaso. La componente espacial del problema. Entonces, de alguna manera me dice cuáles son los volúmenes que yo debería extraer. No así el periodo de tiempo, la componente temporal. Entonces, si tengo distintos revenue factors del más chico al más grande, yo multiplico el precio, hago la valorización, calculo con el algoritmo de Lerchi-Grossman y voy a obtener pit que tienen esta propiedad. O sea, el pit 1 está dentro del pit 2 y así sucesivamente hasta el pit final. Por supuesto que cada pit es óptimo en su propio revenue factor, pero después cuando uno quiere evaluar esto lo hace al precio original, pues entonces ya independiza. Solamente el alfa le sirve para encontrar cuál es el pit asociado anidado, ¿ya? Y esto se utiliza así, pues, o sea, se identifica como que los pits más chicos son aquellos por donde se debe comenzar la explotación, porque se entiende que son más ricos, porque son capaces de flotar a un precio menor con esta penalización que se le hizo, y con eso esto va creciendo, los pits intermedios tradicionalmente también se utilizan para definir fases o pushbacks de extracción, y hasta llegar al pit final, y es usual que se evalúen el revenue factor mayores a 1 para tener una idea de, en caso futuro, si el precio del metal sube más allá del precio nominal con el que fue evaluado el proyecto, tener una idea hacia dónde sería una expansión de este rajo, y con eso definir bien los lugares donde yo voy a colocar mis instalaciones en superficie. Entonces, eso es un enfoque, el enfoque tradicional basado en Lerchi-Grossman, pero tenemos este enfoque de DBS. El enfoque de DBS es distinto. Primero, hacer el hincapié, y lo voy a decir a cada rato, que no hay pit anidados en el enfoque de DBS. No existen los pit anidados, no existe el Lerchi-Grossman, no existe el revenue factor, menos se habla de fases, no se habla de pushback de fases, que se hacen a partir de los pit anidados. El enfoque de DBS es distinto, que es el enfoque que lanzó Fisk-Johnson, que mencioné recién en el año 68, y que se basa en modelos de optimización. Por un lado tenemos las entradas, que los datos de entrada, que en este caso que nos convoca es un modelo de bloques, parámetros económicos, geomecánicos, y los objetivos del dueño. ¿Cuál es el objetivo del dueño? Maximizar VAN, maximizar contenido de metal. Y después tenemos el modelo propiamente tal. En el modelo se define el objetivo, las restricciones, ¿cierto? Como objetivo tenemos el VAN, puede ser minimizar costos, maximizar reservas. Tenemos una serie de restricciones, ángulos de talud, capacidades, mina, planta, pueden ser restricciones operacionales, esto de los espacios mínimos operativos que hablábamos al inicio, pueden ser restricciones de blending, y aquí usted puede agregar todas las consideraciones que necesiten y que sea capaz de modelar. Y una vez que uno tiene un modelo, otra parte independiente es el algoritmo, es cómo yo resuelvo este modelo, ¿cierto? Entonces, el algoritmo se entiende como algo que cumple las restricciones, es decir, vamos a encontrar una solución que cumple con la restricción, y por supuesto, de todas aquellas soluciones posibles o candidatas a soluciones que cumplen con las restricciones, buscamos la que maximice el valor, que es el objetivo, ¿ok? Y por supuesto que una vez que uno toma este modelo, construye este modelo con todos estos inputs, lo resuelve utilizando algún algoritmo, la solución que obtiene es el agendamiento, que nos dice cuándo minar y qué hacer con esos bloques. Entonces, aquí yo quise colocarlo para que sea autocontenido. Si algún día ustedes quieren revisar nuevamente esta diapositiva, que sea autocontenida, y por eso quise agregar más texto para que puedan seguirla. Entonces, en este contexto, estamos en el ámbito o en el campo de la investigación de operaciones, en la optimización, y hablamos del problema de agendamiento en este contexto, o sea, con otro enfoque. Y el problema, mirado con esta visión, nosotros hablamos del agendamiento directo de lo que es distinto al agendamiento tradicional basado en los pit anidados del Lerchi-Grossman. E insisto, aquí en ningún lado hablamos de revenue factor, en ningún lado hablamos de generar pit anidado, y en ningún lado hablamos de generar fase del best case, del worst case que ustedes conocen bien. Entonces aquí no existe eso, aquí existe, como lo mencioné recién, aquí hay una slide comparativa de las dos metodologías. Pueden ver, por ejemplo, en el lado izquierdo la metodología tradicional. Repito,
se basa en calcular algunos pi anidados usando el algoritmo Lerchi-Grossman. Aquí están generados los pi anidados. El planificador, a partir de su experiencia y de ciertos criterios, debe seleccionar algunos de ellos como fase, porque el problema con los pi anidados es que muchas veces no cumplen condiciones de operación, operatividad, por lo tanto debe seleccionar, agrupar algunos de ellos en fase, y a partir de esta definición de fases que hace, va iterando hasta cumplir con las restricciones para construir el agendamiento, y con eso reportar su plan de producción. En el enfoque DBS es distinto. Nosotros tenemos un modelo de optimización, lo alimentamos con todos los parámetros y restricciones, resolvemos el modelo, como dije recién, utilizando algún algoritmo, y directamente yo encuentro el agendamiento que cumple todas las condiciones que se le pidió, y con eso genero mi plan de producción inmediatamente. O sea, no, me ahorro el proceso iterativo de estar definiendo a mano algunos de los aspectos. ¿Okay? Eso es lo que yo quiero transmitir como principal diferencia con la metodología tradicional. Miren, aquí quiero mostrar un pequeño ejemplo de cómo entendemos la metodología de Lerchi-Grossman versus DBS. Un pequeño ejemplo en 2 dimensiones donde podemos ver que el enfoque, al ser distinto, esto también entrega diferentes soluciones y diferentes resultados. Supongamos que tenemos esta mina en 2 dimensiones, donde lo que vemos reportado en numeritos son los bloques, y los numeritos representan la ley. ¿Ok? Representan la ley del metal principal, por ejemplo, cobre, para fijar ideas. Entonces, si uno hace una valorización utilizando algunos parámetros, considerando, por ejemplo, un tonelaje unitario y estos costos de valorización, como lo que mencioné en valorización anteriormente, entonces uno puede llegar a generar un modelo económico. Entonces pasamos del modelo geológico al modelo económico, donde los numeritos ahora representan el valor económico. Por ejemplo, los bloques que tienen ley 0, entonces se representa como bloque de mineral estéril, perdón, bloques de estéril, por lo tanto son enviados a planta, a botadero, perdón, y se le asocia un valor negativo que es igual a menos costo mina por tonelaje, así que sería menos 4. Por eso hay muchos menos 4 acá. Y el otro numerito son el valor económico, pero aquí ya está utilizando un revenue factor, es decir, multiplicamos por un revenue factor, generamos el modelo económico, nos da estos valores de aquí, 1,7, 1,7, 1,7, 12,9, y generamos que el revenue factor es igual a, el valor económico, utilizando un revenue factor, nos da estos valores que están en amarillo, ¿cierto? Porque son los bloques enviados a proceso. Entonces, pues, porque se hace sobre el precio del metal. Como estos bloques no tienen precio, ¿cierto? No se les considera precio, no se multiplica. Entonces, después, utilizando un revenue factor más alto, encontramos que el primer PIT generado es este de acá. Para un revenue factor 1, por ejemplo, un primer revenue factor, encontramos que este es el PIT. ¿Por qué? Porque se clava en la ley más alta. Así funciona el Lerchi-Grossman. Va a las mejores leyes lo antes posible, entonces genera que el primer PIT es este que está aquí, para llegar a este bloque de valor 12,9 con un revenue factor. Si nosotros incrementamos el revenue factor, entonces encontramos que ahora los valores crecieron, ¿cierto? Los valores crecieron, y ahora el segundo PIT contiene al PIT anteriormente, que es el que está acá, lo contiene, pero lo extiende, ¿cierto? Alcanzando esta zona de acá. Entonces tenemos 2 PIT, el PIT 1 y el PIT 2 que está acá. Entonces, Lerchi-Grossman, ¿qué nos dice? Utilizando una estrategia best case, por ejemplo, tienes que explotar el primer PIT y después seguir al segundo PIT, ¿cierto? Sí, que sería esto lo que faltaría. Entonces, primero exploto estos bloques y después exploto estos otros bloques de acá. Eso sería utilizando la metodología tradicional, que sería el mejor caso posible. Si nosotros asumimos que tenemos una capacidad unitaria, es decir, que por cada periodo solo podemos procesar un bloque, entonces, en el caso best case tendríamos que esta sería la secuencia, ¿cierto? Tendríamos que extraer primero este bloque, después este, y en el cuarto periodo tendríamos que extraer este bloque. Entonces tendríamos menos 4 3 veces, después llegaríamos al bloque de 12,9, que en realidad este es el precio utilizando el revenue factor, así que uno tiene que evaluarlo en el resultado final utilizando el precio nominal, que sería 33,2, acá está 33,2, y después tendría que continuar con estos 4 bloques que están acá, que son de valor 5. Entonces tengo estos 8 bloques que extraje, uno por periodo. Aquí está la tasa, aquí está aplicado el valor descontado, es decir, este numerito que está acá fue descontado a una tasa del 10% y me dio esta serie de números que están acá,
por lo tanto totalizando un NPV o un BAN de 25.9, ¿ok? Pero ¿es esta la mejor estrategia de extracción? No. ¿Por qué? Porque existe otra secuencia que me aporta mejor valor. Si yo hubiese comenzado al revés, si hubiese explotado primero estos 3 bloques de acá, ¿ya? Estos 4 bloques de acá, que son de valor 5, los reporto los 4 bloques de valor 5, después saco estos 3 bloques de valor 4 y finalmente llego a este bloque de 33.2 de valor, y yo hago el descuento a una tasa del 10%, aquí la tasa de descuento está aplicada por el periodo anterior, así que el primer bloque no es descontado y los primeros son aplicados a la tasa de descuento. Llego a un valor total de 27. Entonces, utilizando la metodología tradicional tengo un valor de 25.9, utilizando la estrategia DBS sería un valor de 27. Entonces, en este pequeño ejemplo, es solo para ilustrar que la secuencia de extracción tiene un impacto muy grande en el valor del negocio. ¿Okay? Entonces vemos que utilizando una estrategia DBS yo soy capaz de rescatar un mayor valor descontado que en la metodología tradicional. Y por supuesto, esto ocurrió porque la metodología de Lerchi-Grossman es ciega respecto al costo-oportunidad. ¿Por qué? Porque no considera el tiempo dentro de su forma de calcular el agendamiento. Entonces, Enrique, ¿sí? disculpa que te corte. Creo que tenemos una pregunta de Ok, Sebastián Sánchez de la Universidad Católica del Norte. ok. Sebastián, por favor, tal vez puedes activar el micro para que pueda realizar la pregunta. Sebastián Sánchez. Elmer, invitamos a Sebastián Sánchez que pueda levantar la mano y luego podemos activarle el micrófono. Ok, creo que no puede. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia con el cono flotante? Por un lado tenemos lo que hablé recién de los PI anidados, ¿cierto? Que es una estrategia óptima desde el punto de vista bajo la consideración de resolver el problema para cada revenue factor, ¿cierto? El cono flotante lo que hace es encontrar es una estrategia que permite encontrar pits, pero no asegura que va a encontrar el óptimo. Esa es una cosa mala que tiene el cono flotante. El cono flotante, pongámonos en este caso de acá abajo, el cono flotante lo que hace, separa en cada bloque y genera un cono de precedencia pensando en la forma que tiene el pit con los ángulos de talud, ¿cierto? Y lo que hace es, si el valor total contenido que tiene, por ejemplo, veamos este pit que está acá, si generamos un cono flotante acá, cono es por la forma que define, ¿ok? Por eso es cono, y flotante es porque se va moviendo a lo largo del yacimiento, moviendo el vértice. Este bloque sería el vértice del cono y se va moviendo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un cono y veamos, este cono tiene un valor positivo, veamos, aquí dice que este bloque vale 12,9. Estos 3 bloques son negativos, suman menos 12. El valor total, ¿es positivo o negativo? Si el valor es positivo, quiere decir de que este es un candidato a ser extraído. Entonces lo fija, dice ya, esto da un valor 0,9, ¿cierto? Porque si yo a 12,9 le resto estos 3 valores, me da 0,9, por lo tanto, este sería un bloque de valor positivo. Después me muevo al lado y vuelvo a repetir la pregunta. Si genero un cono acá, tengo un valor de menos 4, menos 1,7, y en el vértice hay un menos 4. Todo es negativo, por lo tanto, ese cono no flota. Es decir, no genera un valor positivo, así que no lo considero. Y así continúo sucesivamente. Existen buenos ejemplos, yo podría mostrarles buenos ejemplos de que el cono flotante no necesariamente encuentra el mejor pit. Y ese es uno de los problemas que tiene el cono flotante. O sea, el cono flotante no considera, por ejemplo, las cargas repartidas que existen entre conos consecutivos. Por ejemplo, cuando yo extraigo este cono, cuando yo me muevo al cono de al lado, yo ya no tengo como sobrecarga estos 2 bloquecitos de acá, estos 2 menos 4, porque fueron extraídos en el cono anterior. Pero en la evaluación, el cono flotante original no lo sabe, por lo tanto, piensa que este cono no lo puede extraer porque esto es sobrecarga que hace que todo sea negativo. Así que esa es básicamente la diferencia. Cosa buena del cono flotante es que es rápido y es un método rápido, pero lamentablemente no te asegura llegar a la mejor solución, al mejor pit. En cambio, Lerchi-Grossman es un método exacto que sí te asegura que va a llegar a la mejor solución.
Perfecto. Una consulta más, una pregunta. ¿Por qué el método de Lurch-Grossman es considerado como un método base para trabajar en la bolsa de valores? Es que imaginen como si volvemos atrás al tema histórico, cuando este tema de la metodología para explotar minas a rajo abierto, si ustedes piensan, esto viene del año, el conocimiento viene de los años 60, ¿cierto? Entonces, si usted, a medida que fue transcurriendo el tiempo, después apareció en los años 80 Jeff Whittle, no sé si a usted les suena el apellido Whittle, que es un software muy conocido en la industria, y lo que ocurrió es que Whittle fue capaz de programar el algoritmo de Lerchi-Grossman computacionalmente y ofrecer así una solución con un algoritmo que encuentra una solución exacta a algo que antes hacía manual o utilizando el método del cono flotante. Entonces ocurrió que en los años 80 explotó tanto esta popularidad del algoritmo de Lerchi-Grossman, pero implementado por Whittle, ojo con eso, implementado por Whittle, porque ya habían computadores, ¿cierto?, para hacer cálculos, es que empezó a expandirse tanto, empezó a crecer el negocio de Whittle, que ocurrió que los bancos creían en que un reporte entregado por Whittle, utilizando el algoritmo de Lerchi-Grossman, por supuesto, era prueba suficiente de entregar dinero a un proyecto que presentara un reporte positivo, un reporte que mostraba que la operación minera era conveniente explotarla, y así los bancos prestaban plata para generar estas inversiones. Así que básicamente esa es la popularidad que alcanzó esto, utilizando el algoritmo Lerchi-Grossman, pero fue Whittle quien logró plasmar esto como negocio. Eso. Perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta más? Por supuesto, Una por pregunta supuesto. que viene de la Universidad de Chile. ¿Es posible adaptar estos métodos a depósitos no metálicos como carbón? Y de ser así, ¿cómo sería posible? Esto lo usual es que dependiendo de la minería metálica, por ejemplo, son los elementos los que se deben cuidar. Por ejemplo, cuando yo hablo de la secuencia de extracción, ¿funciona a rajo abierto? Sí, si funciona a rajo abierto. ¿Qué consideraciones son las que se deben tener en la minería del carbón? Se tienen que considerar capacidades, se tienen que considerar ángulos de talud, se tienen que considerar otro tipo de restricciones que son capaces de modelar. Si eso ocurre y al final del día el problema es que lo que nos interesa es encontrar la mejor secuencia de explotación, sí, la respuesta es sí. Cualquier industria que requiera o que se pueda adaptar a los conceptos que estamos hablando aquí de DBS, son capaces de ser utilizadas esta herramienta, porque lo bueno que tienen es que esto no está hecho solo para minería. DBS son modelos de optimización, se pueden ocupar en distintas industrias. Obviamente, solo depende de la estructura del problema. Por ejemplo, como comentario, yo hablaba con unos colegas de Colombia hace un tiempo, y ellos me explicaban la forma de la mineralización que tienen en los depósitos de caliza o de carbón, parece que también me comentaban, que son uniformes. Entonces, ellos no necesitan encontrar pits, no necesitan clavarse en distintas zonas de la mina para llegar a una zona mineralizada, porque el mineral para ellos está concentrado en vetas relativamente uniformes, transversales. Entonces, por ejemplo, lo que comúnmente se conoce como un worst case, que es esta estrategia de extraer un yacimiento banco a banco, era suficiente para ellos, porque no necesitaban identificar las zonas más ricas de valor para acceder a ellas, que es donde estas herramientas cobran todo su sentido. Si usted tiene, por ejemplo, una mina de carbón cuya mineralización está en superficie y es relativamente uniforme, banco a banco, entonces una explotación banco a banco va a ser suficiente para lo que usted necesite hacer. Si la mineralización es un poco más compleja y usted necesita identificar cómo llegar a las zonas más ricas, DBS es la solución. Lerchi-Grossman es la solución. ¿Ok? Perfecto, Enrique. Puedes seguir con la presentación. Bueno, entonces lo que yo espero que con este ejemplo es poder mostrar con este ejemplo cuál es la diferencia. Existe una diferencia en la secuencia de explotación. Fíjense, aquí Lerchi-Grossman me dice, comienza acá y después sigue acá. Eso es lo que te dice Lerchi-Grossman, porque partió por el primer pit y después por el segundo pit. En cambio, DBS te dice, no,
al revés, parte primero acá y después sigue acá. Considerando el costo de oportunidad con la tasa de descuento un 10%, me dan valores de actuales netos distintos y el valor obtenido por DBS es mayor. Imagínense esto, aquí obviamente la diferencia es chica porque es un ejemplo conceptual en 2 dimensiones, pero imagínense los miles de millones que esto se podría lograr haciendo esta diferencia en yacimientos reales. Entonces, para entender los fundamentos de DBS, se debe ir un poco más atrás y recordar cuando uno estaba en los primeros años de universidad y aprendió un poco de matemática, de modelos de optimización. Entonces, entendemos cómo corresponde a la optimización aplicada resolver problemas específicos y con énfasis en la complejidad y los métodos para resolverlo. O sea, tenemos por un lado el modelo que tenemos que crear, que tiene que representar el problema que yo tengo. Por ejemplo, cuando yo hablo recién, el ejemplo que me preguntaban de las minas de carbón, a lo mejor las minas de carbón no tienen los ángulos de talud que sí tienen la minería del cobre, por ejemplo, no lo sé. Entonces, la forma en que yo voy a modelar la restricción de precedencia es distinto en un caso que en otro. Si yo tengo capacidades máximas en un tipo de industria y en el otro no, entonces yo la modelo solo donde la necesito, no la modelo en el otro. O sea, el modelo lo adapta según las necesidades que uno tiene y según los requerimientos que uno necesita para representar el problema real. El problema real es el problema minero, y lo que nosotros hacemos es tomar modelos de optimización para escribir el lenguaje matemático o el lenguaje de ingeniero, escribirlo en un modelo y con eso resolverlo con el computador. ¿Ya? No nos perdamos en ese aspecto, por favor. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos un problema como de optimización. Tenemos una función que queremos maximizar, en este caso podría ser maximizar el VAN, y por otro lado, tienen que cumplirse una serie de restricciones, porque el agendamiento debe cumplir esas condiciones, porque si no las cumple no me sirve. Se debe cumplir que la explotación sea desde la superficie. 1. Se debe cumplir que hay capacidades máximas que yo no puedo sobrepasar. Yo tengo una capacidad instalada de un sistema de pala camión, por ejemplo, y yo no puedo extraer más de lo que me da mi sistema funcionando 24/7, ¿cierto? Entonces, considerando todas las mantenciones programadas, etcétera, yo debo considerar que tengo una capacidad máxima de procesamiento también en mi planta. Mi planta tiene una capacidad máxima por año que puede funcionar, entonces yo no puedo enviar más material a proceso del que tiene mi capacidad. Todos esos elementos es lo que entendemos como restricciones y que al final describen nuestra problemática. Entonces, la solución de ese problema al final del día va a cumplir esas restricciones, ¿ok? Y por supuesto que maximizando el valor. Entonces, por un lado, como mencioné en las cajitas, tenemos el modelo, el modelamiento de este problema, y que obedece las reglas que se deben cumplir, y por otra parte, que esta parte nosotros trabajamos en estas herramientas, hay que separar el modelo de la forma de resolver el modelo, son cosas distintas. Una cosa es el modelo, y otra cosa es cómo yo resuelvo ese modelo, ¿ok? Y yo voy a hablar sobre eso en unas slides más adelante. Entonces, para generar este modelo, lo primero que usted debe hacer es definir una variable. ¿Qué es lo que busca encontrar? En este caso, en el caso del problema de agendamiento, nosotros estamos interesados en definir para cada bloque cuándo va a ser extraído, si es que es extraído, cuándo es extraído y en qué momento, y qué hago con ese bloque, cuál es el destino. Tenemos que definir el objetivo, qué es lo que buscamos optimizar, por ejemplo, maximizar el VAN, y debemos definir las restricciones. ¿Qué se debe cumplir? Sí o sí la solución. ¿Qué debe cumplir? Por ejemplo, en minería hemos hablado los ángulos de talud, las capacidades máximas de extracción y procesamiento. Por ejemplo, se pueden colocar restricciones sobre el blending, las famosas restricciones de mezcla. ¿Ya? Entonces también a veces hay material que de súper buena ley del metal de interés, pero resulta que puede tener algún contaminante asociado. Entonces ese contaminante uno lo puede controlar dentro del problema de agendamiento aplicando una restricción. Es decir, que lo que yo envío a proceso en un cierto periodo no sobrepase una concentración máxima predefinida, que eso se lo da la gente de planta. Y aquí básicamente un repaso rápido del lenguaje. Entonces, un modelo de programación se ve más o menos así. Tenemos máximo, aquí está la función objetivo, y aquí está una serie de restricciones que se deben cumplir, y dependiendo de la naturaleza de los conjuntos, es que el problema recibe un nombre u otro. Por ejemplo, si su variable X,
Aquí está la función objetivo. La variable x, una función lineal, es un número real, entonces hablamos de programación lineal. Si la variable es un número entero, hablamos de programación entera. Por ejemplo, número de personas que se necesitan en una faena minera. Supongamos que el problema necesita encontrar cuántas profesionales yo necesito contratar. Yo no puedo hablar de un problema continuo, po. No puedo hablar que la solución sea 2,3 personas, porque 2,3 no existen 2 personas y 0,3 personas. Po. Entonces, si el problema, hay problemas que son de naturaleza entera, para eso usted tiene que ocupar una variable entera. Entonces, aquí la solución solo acepta números enteros como solución. Puede ser una persona, 2 personas, 3 personas, etc. A veces puede encontrarse usted con problemas sí, no, de tipo sí o no, tipos, eso es lo que nosotros conocemos como una variable binaria. Y si la variable vale 0, uno lo puede interpretar como un no. Si la variable vale 1, uno lo interpreta como un sí. Entonces, por ejemplo, un proyecto de inversión, yo necesito dónde invertir mi plata, saqué mi plata de la AFP, por ejemplo, y quiero invertirla, y tengo muchos instrumentos de inversión. Bueno, con un modelo de optimización usted puede encontrar la mejor estrategia de inversión, y aquellos proyectos que tengan un 0, dice no inviertas ahí, y aquellos que tengan un 1, dice sí invierte. Por supuesto que usted puede mezclar un problema que tenga algunas variables enteras y otras variables continuas. ¿Ya? Un ejemplo simple, elección óptima de proyectos de inversión. Tenemos una serie de proyectos, tenemos N proyectos donde yo podría invertir mi dinero, y mi duda es ¿dónde invierto? Porque yo tengo un monto máximo para invertir, ¿cierto? Que es este B, y yo tengo un costo asociado a cada proyecto. Si yo invierto en un proyecto, debo pagar una comisión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de todos los proyectos, cómo puedo repartir mi plata en distintos proyectos, maximizando el beneficio que yo voy a tener? Por ejemplo, CSCJ representa el beneficio de un proyecto, entonces yo voy a maximizar mi beneficio total, pero debo cumplir de que no me puedo pasar, este es el costo de los proyectos, debe ser menor o igual, la inversión debe ser menor o igual al monto total que yo tengo, ¿cierto? Entonces, usted resolviendo un problema así, esto debería indicarle cuál es la mejor forma de invertir su dinero. Un problema de minería particularmente sería el problema de bit final, el famoso problema de bit final. Utilizando modelos de optimización sería la variable, la definimos como x sub b, b es el bloque, cada bloque. Entonces me dice que esta variable va a valer 1 si el bloque B pertenece al bit final y 0 si no pertenece al bit final. Tengo que requerir el valor del bloque, que lo calculamos, ¿se acuerdan antes con la fórmula? Y debo decir cuáles son las precedencias, qué bloque debe salir, qué bloques deben salir antes de yo requerir la extracción de algún bloque particular. Si yo utilizo estas herramientas de programación, de modelos matemáticos, entonces mi problema de bit final quedaría escrito así. Quedaría escrito como maximizar el valor, fíjense que aquí este es el valor de cada bloque. Si yo lo multiplico por esta variable que vale 1, cuando esta variable vale 1, eso entra a la suma. Cuando vale 0, no entra a la suma, por lo tanto voy a maximizar toda la suma de los valores de los bloques a lo largo de todo mi modelo de bloques, pero se deben cumplir algunas cosas. Por ejemplo, las restricciones de precedencia, es decir, para extraer el bloque B, yo primero debo haber extraído los bloques que están arriba de mí, es decir, utilizando esta relación de precedencia. Y por supuesto que la variable es binaria. Entonces, paso de tener un yacimiento, la solución de este problema me dice bloques que valen 1, están en el cono, y los que tienen 0 no están en el cono, que son los que no están acá. Entonces yo calculo mi bit final, así, puedo calcular mi bit final. Entonces, el agendamiento directo de bloques, repito, utiliza estas mismas ideas. Lo que hace es tomar cuáles bloques yo quiero extraer, pero aparte agrega la dimensión temporal, en qué momento lo voy a extraer y qué hago con esos bloques. ¿Okay? Ejemplos, un ejemplo rápido. Por ejemplo, aquí la variable la extendemos. En el bit final era solamente dependiendo del bloque, ahora depende del tiempo. Si la variable vale 1, quiere decir que el bloque B, que está ahí, es extraído en el periodo T. ¿Ok? Cuando la variable vale 1, quiere decir de que ese bloque es extraído en ese periodo. Por supuesto que queremos maximizar el BAN y tenemos una serie de restricciones de precedencia, capacidades. Y el modelo quedaría escrito así. Aquí están las restricciones de precedencia, aquí están las de capacidades. ¿Ya? Y aquí está el valor descontado acumulado.
Si yo quiero extender este problema y quiero colocar el destino, que también decida el destino, yo tendría una variable igual que la anterior, un bloque es extraído en el periodo t, pero aparte tengo un índice d con otra variable que me dice qué porcentaje del bloque que yo extraje recién lo envío a un destino. Y también pues, tengo el objetivo de maximizar el VAN, una serie de restricciones que deben cumplirse, y el modelo quería escrito así. ¿Ya? Sin entrar en detalle, esto, yo coloco algunos links aquí para que después ustedes puedan revisar. ¿Cómo resuelvo estos problemas? Bueno, está todo el detalle acá en la presentación, después lo pueden revisar, pero básicamente uno lo hace con software de optimización. Entonces usted Enrique, puede... buenas tardes. Buenas tardes. Por acá, Manuel Montenegro, soy de Minera Las Bambas. Tengo un par de consultas respecto Ok. al tema del DBS. Ok, Tú mencionaste el tema de que el DBS, respecto al Archie-Grossman, la diferencia principal es que considera la temporalidad, ¿verdad? Mi correcto. consulta era si es que al momento de hacer la temporalidad, si se tuviera algún modelo de predicción de lo que respecta a precios, o también en lo que respecta al costo de oportunidad variable, periodo a periodo, ya que el costo de oportunidad depende de la estructura de capital y de también el riesgo que se tenga en el periodo. ¿Se le podía Correcto. incluir dentro de este modelo DBS o todavía no está incluido esta variabilidad periodo a periodo? Mira, voy a volver atrás rápido. Recordemos la fórmula de valor, porque el DBS, un aspecto positivo que tiene es que tú ves la fórmula de valor de manera explícita. Por ejemplo, aquí está la fórmula de valor, aquí está el VAN, aquí tú puedes escribir el VAN. El VAN depende del valor del bloque, ¿cierto? Y el valor del bloque, por lo que vimos acá, depende de una serie de parámetros. Por ejemplo, acá, el valor del bloque depende del precio. Si tú tienes aquí el precio es fijo, un precio de largo plazo. Si tú tienes un precio que depende del tiempo, tú puedes colocar aquí una curva de precio, acá. Tú podrías colocar una curva de precio, porque como esto está dependiendo del tiempo con la tasa de descuento, entonces al final el valor del bloque depende del destino y del tiempo, entonces tú aquí podrías agregar los valores dependiendo del tiempo. Primero, para responder cómo el tiempo, el valor del precio, del precio uno podría incorporarlo en el DBS. Sí, se puede, pero tú tendrías que tener, por supuesto que tendrías que tener una buena caracterización de este precio. ¿Qué precio vas a ocupar? Estructura del precio variable en el tiempo. Asumiendo que la tienes, tú la puedes incorporar. El riesgo es un tema muy interesante porque existen distintas estructuras para incorporar el tema del riesgo. Por ejemplo, yo tengo experiencia incorporando el riesgo geológico. No sé a qué otro tipo de riesgo tú te referías recién cuando me hiciste la pregunta. Al final del día, si en la fórmula de valor tú puedes incorporar la variabilidad de alguno de estos elementos, la respuesta es sí. DBS permite incorporar esas variabilidades en su formulación. Por supuesto que va a ir en la función objetivo, en el valor. Ahí es donde uno lo puede considerar. ¿Por qué? Porque el valor depende, a diferencia del Archie-Grossman, acá el valor depende del tiempo. El valor depende del tiempo a través de la tasa de descuento. Pero si tú quieres incorporar otros elementos dependiendo del tiempo, por ejemplo, en el precio, aquí es la respuesta, aquí lo tienes que incorporar. ¿Ok? ¿Responde eso más o menos la pregunta, no? ¿Sigo? Sí, continúa, por favor. Y entonces, yo lo que al final de esta presentación está, por un lado, conocer la herramienta que existe. Primero existe un DBS, existen software, SimSCAD, por ejemplo, es un ejemplo de un software comercial que ya está incorporando este tipo de herramientas. Y por otro lado tenemos la metodología tradicional basada en el Archie-Grossman. Entonces, primero es que conozcan la herramienta. Pero no basta con conocer que existe un DBS. El paso siguiente es conocer en qué consiste el DBS, cuáles son sus principales características, cuáles son sus ventajas, que yo ya las he mencionado, pero también cuáles son sus limitaciones.
cuáles son sus desventajas, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus limitaciones. A eso me quiero referir ahora. ¿Cuál es una de las problemáticas que uno puede encontrarse con DBS? ¿Ok? Ya con esto ya debería ir terminando. ¿Continúo nomás, Elmer? Sí, continúa. Creo que no ha podido activar el micro. En cuanto lo haga, ya lo va a intervenir. Ok, entonces, uno de los problemas que tiene, ¿sí? Y disculpe, el ingeniero Manuel Montenegro ya puede activar el micro. Ok, perfecto, gracias. Sí, la parte del precio, sí respondí mi pregunta. La parte del costo-oportunidad, ahí era un poco mi consulta, ya que el costo-oportunidad no necesariamente va a ser uniforme durante la vida de la mina, debido a diversos factores, ¿no? Entonces mi pregunta era si es que esto se puede incorporar como una variable que puede ir cambiando periodo a periodo, o si Excelente es que pregunta. tiene que ser fija. Mira, tengo exacto para responderte eso. Aquí, el BAN, cuando definimos el BAN, aquí definimos el valor del bloque, aquí está el valor del bloque, pero el valor del bloque solo depende del destino, al destino que yo lo envío. No está la temporalidad todavía, ¿ok? No está la temporalidad. Aquí está el valor del bloque, depende del precio, depende de los costos, etcétera. Y ese valor, tú puedes incorporar la variabilidad del precio, ahí, en esa parte del valor. Cuando tú me hablas de el costo oportunidad, la forma en que lo definimos ahora, aquí para fijar ideas, está a través de este factor de descuento, ¿cierto? Que utiliza una tasa de descuento fija. Pero si tú te fijas acá, esta tasa, tú perfectamente podrías colocar algo que dependiera del tiempo. De nuevo, la pregunta es, ¿tú tienes un modelo que caracterice la tasa de descuento o el costo oportunidad a lo largo del tiempo? Bueno, si la respuesta es sí, tú puedes agregarlo acá como un factor de descuento que va actualizando los valores. Entonces, en el caso del precio va dentro del valor, en el caso del costo oportunidad va a través de este factor que es tasa de descuento, que en mi ejemplo está como una constante fija a lo largo de todos los periodos, pero por supuesto que tú podrías incorporarla como un número variable. Así que esa es la respuesta. Perfecto. Franklin, Listo, ¿puedes muchas gracias. habilitar el micrófono a José? Perfecto. Creo que ya puede. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, se escucha. Adelante. Adelante. Sí, José, De la te escucho. metodología DBS, por ejemplo, si yo tengo como output muchos n bloques definidos periodo a periodo, 1, 2, 3, consecutivamente, el agrupamiento de bloques que le das al final para determinar una fase, ¿cómo lo realizas? Ya, ahí es donde, gracias por la pregunta, esa parte es muy importante separar el lenguaje, porque es muy difícil sacarnos de la cabeza el concepto de fase, ¿ya? Porque creo que lo mencioné en alguna de las slides anteriores, DBS no funciona con el concepto de fases. En DBS no existen las fases. Lo que tú obtienes al final del día con un DBS es un agrupamiento de bloques que son los que salen en el año 1, otro grupo que sale en el año 2, otro que sale en el año 3 y así sucesivamente. No existe un volumen que uno agrupe distintos periodos y eso se asocia a una fase. Eso es la metodología anterior, Lerch y Grossman. Eso es algo que cuesta sacarnos de la cabeza. A todos nos cuesta pensar en un lenguaje que no sea bit anidado, que no sea fase. Pero este modelo lo que hace es entregar directamente el agendamiento, es decir, no pasa por las fases, no existe la fase. Cuando tú quieras hacer después el diseño de la mina, el diseño de la mina no va a corresponder a fase 1, fase 2, fase 3, sino que el diseño de la mina va a tener que corresponder a los bloques que salen en el año 1, que es un grupo de bloques que sale en el año 1, después pasar la rampa, pasar por los que salen en el año 2, empalmar con los que salen en el año 3,
no existe el concepto de fase aquí. ¿Por qué? Porque DBS no funciona con la metodología de Lerchi-Grossman de pit anidado y fases. ¿Sí? Perfecto, gracias, gracias. Enrique, Entonces, una consulta más por acá, Manuel, secundando la pregunta de José. Entonces, si, bueno, igual entiendo el tema con los conceptos y hacemos una comparación, digamos que la extracción sería periodo 1, periodo 2, periodo 3 como un equivalente a un best case, ¿verdad? Lo que sería el Lerchi-Grossman, o me equivoco. Lo que pasa es que el best case, cuando tú comienzas el best case te dice, sigue el orden pit por pit. Entonces tú dices, ya, tienes el pit 1, ¿cierto? El pit anidado 1. Y empieza a comerte ese pit banco por banco, ¿cierto? Pero como tú tienes una capacidad máxima de procesamiento y de extracción, tú saturas esa capacidad. Tú empiezas a sacar del pit 1, completé mi capacidad, paro, eso va al periodo 1. Sigo, me queda todavía material en el pit 1, sí, entonces sigue, y ahora vas al segundo periodo. Y así sucesivamente, pit 1 terminas, vas al pit 2, banco a banco, terminas, vas al pit 3 y terminas, y así sucesivamente. Se basa, insisto, es como que ustedes, yo creo que me faltó para esta parte incorporar un dibujo que mostrara pits y fases, y en el otro no hay pits, o sea, se ven como pits, se ven como pit anidado, pero no es un pit anidado, es un cono, pero ese cono son los bloques que salen periodo a periodo. En cambio, en un best case, un pit puede tener muchos periodos, o menos de un periodo, dependiendo del tamaño del pit, asociado a un pit podría tener más o menos material correspondiente a un periodo. En cambio, DBS lo que te muestra es lo que hay en un cono, si es que, porque va a tener forma de cono, ¿cierto? Por las relaciones de precedencia, es exactamente lo que sale por periodo. Entonces, los colores que te muestra son los bloques que salen en cada periodo, que es como el agendamiento. ¿Ok? Y al momento de operativizar estos periodos de agendamiento, al momento de ¿Ya? realizar un diseño por cada uno de los periodos, aproximadamente, según lo que has podido revisar, ¿cuánto es la pérdida de valor, no? Porque entiendo que al no ser fases, digamos, uniformes, hay ciertas irregularidades al momento. A lo que me voy a referir ahora es precisamente los temas operacionales asociados a implementar la solución de un DBS. Por un lado, DBS te muestra un buen valor, pero cuando tú lo quieres operativizar, no es claro que vas a tener la estructura de las fases para que todos los volúmenes estén cerca entre sí. Así que concuerdo contigo cuando tú dices que es un desafío. Si es que saca periodo a periodo y no hay fases, entonces puede que los volúmenes estén distintos entre sí, estén separados entre sí, y eso es perfectamente posible. Uno de los problemas que tiene DBS es que, como no trabaja con pit anidados, no trabaja con volúmenes, entonces a veces lo que se asocia a un periodo está muy disperso entre sí. Es decir, como él saca bloques, él agenda bloques, entonces lo que hace muchas veces, dependiendo de cómo esté la zona mineralizada, es que él a veces saca bloques que están separados entre sí. Entonces, claro, uno entiende que desde el punto de vista operativo, eso no es fácil de implementar porque está este problema de que tú tendrías que estar moviendo tus equipos muchas veces dentro de un mismo año, y eso claramente no es factible de realizar. Entonces, la manera de resolver eso es agregando restricciones para evitar que el modelo saque bloques en distintas partes. Pero la clave del DBS es entender de que aquí no existen pits, no existen fases, existen periodos de extracción, que son como conitos, pero son periodos de extracción, y el diseño se debe hacer siguiendo el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3. Y en ese proceso hay caída de valor, por supuesto que sí,
no está claramente identificado cuánta es la caída de valor, ¿ya? No está súper bien reportado porque los experimentos que se hacen con DBS generalmente llegan hasta la etapa de la planificación estratégica. Yo les puedo dejar algunos estudios que se han hecho donde se utiliza metodología tradicional, se utiliza DBS, ¿ok? Llegan a un plan estratégico. Después ambos planes se pasan a un diseño y se compara el valor después del diseño. Y después del diseño, los estudios que yo he visto reportan que la diferencia decae mucho. ¿Se acuerdan del ejemplo que les mostré recién? En el que el ejemplo del van del DBS era más grande que el van del Lerchi-Grossman, ¿cierto? En los casos de estudio, antes del diseño, el van es más grande en DBS. Pero después del diseño, los dos estudios que yo conozco, esa diferencia se reduce. ¿Se entiende? Se reduce esa diferencia. Así que voy a dejar el link para que vean ese estudio, los detalles de la forma en que se hizo el diseño, porque ese otro aspecto que es injusto en la comparación, porque el diseño ya es una etapa manual, es una etapa que depende de quién lo hace. Entonces, si un ingeniero planificador tiene mucha experiencia, puede conseguir a lo mejor una mayor ventaja, pero algún ingeniero que tiene un poco menos de experiencia podría conseguir otra ventaja. Entonces, el problema que requiere acá es que ya depende de quién lo haga. Y claro, el análisis a lo mejor debería ser puesto en la herramienta más que quien le hace el análisis. ¿Ok? Así que como que resumen de la respuesta, la diferencia es grande antes del diseño y esa diferencia se reduce después del diseño. ¿Ok? Gracias. Voy a dejar el link asociado a eso después, ¿ya? Bueno, para terminar, quiero comentarles que el problema, uno de los problemas que tiene DBS, porque quiero hablar de las cosas buenas, es que, insisto, tal como lo dijo usted en su comentario recién, una de las cosas buenas que tiene es que incorpora el tiempo desde un inicio, y eso tiene un impacto muy grande en la forma en que resuelve el problema y en el valor final. Pero también tiene problemas DBS, y el problema está asociado principalmente a la capacidad computacional que tenemos. Es decir, si usted tiene una mina con 1 millón de bloques y quiere agendar 20 años de producción, eso se traduce en un modelo de 20 millones de variables, que es, por supuesto, y tiene millones de restricciones, que eso es irresoluble en un PC comercial, o sea, en un computador normal, que uno apriete el botón y quiera que esto ande, es difícil. O sea, ya en Lerchi-Grossman una mina grande se va a demorar, DBS se va a demorar más probablemente. Entonces, la gran incógnita, y en qué estamos trabajando hoy en día, la gente que estudia DBS, es cómo encontrar nuevos algoritmos que resuelvan el problema más rápido. ¿Ok? Tal como antes existía cono flotante y de repente apareció alguien llamado Lerch y otro caballero socio de él, que era Grossman, y encontraron un algoritmo que resolvía el problema así de rápido. Bueno, eso mismo está pasando ahora. Todos los investigadores están trabajando en cómo encontrar nuevos algoritmos que hagan que este problema, que es muy duro de resolver en un computador, sea más fácil de resolverlo. Y esos algoritmos existen distintas estrategias. Aquí yo tengo algunas slides. Por ejemplo, una estrategia simple sería imaginarse el yacimiento completo y ir resolviendo el problema por ventanas. En vez de resolverlo para todo el horizonte de planificación, voy resolviendo cada 2 periodos, cada 3 periodos. Entonces así el problema, desde el punto de vista computacional, se ve más chico. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, resuelvo primero el año 1, saco esos bloques porque ya sé cuáles salen en el año 1, después resuelvo cuáles salen en el año 2, entonces tengo el año 1, el año 2, los guardo en otro modelo, y el modelo se va achicando, fíjense, porque ya estos bloques ya no están, entonces el modelo es más chico. Aquí ahora no están ni los del 1 ni del 2, entonces cada vez que resuelvo el computador ve un problema más chico, porque ve menos bloques, ve menos periodos. Y finalmente yo puedo juntar todas las soluciones, y esto me da una solución, primero, que cumple las restricciones, y que esperemos acerque lo más posible al valor. No te asegura que es el mejor valor, porque no resolvió el problema completo, porque lo fue resolviendo de a poco. Pero sí te da una solución factible que te da una guía del problema. Entonces, básicamente, si tú tienes un horizonte de T periodos, tú puedes ir resolviendo ventanas. Entonces, en vez de resolver el problema de T periodos, 20 años, 30 años, tú puedes imaginarte que lo resuelves algunos periodos y el resto te imaginas que no existe. Después resuelves, fijas otra ventana
y te vas corriendo. Esta ventanita se va corriendo hasta encontrar la solución para todo el problema. Lamentablemente, este enfoque no te asegura encontrar la mejor solución. Fíjense este ejemplo. Una mina chiquitita que tiene dos bloques de valor interesante. Valor positivo 1, valor positivo 10. Si ustedes quieren explotar esta mina en 5 años, sacando un bloque máximo por periodo, sin tasa de descuento, para que sea súper fácil de entender. La estrategia óptima sería sacar este bloque, ¿cierto? Después sacar estos 3, y finalmente acceder a este que vale 10, porque obviamente si este vale 10, paga estos menos 3 que tengo acá. Pero si yo ocupo una heurística por ventanas, de un año, va a querer sacar este bloque y después no va a querer sacar este, porque él no ve que está este bloque de 10 acá, porque como saca de a un bloque, no va a ver que tiene este valor acá. Entonces, es como el cono flotante. Es que el cono flotante es ciego. Hay cosas que no ve. Bueno, esta heurística también tiene cosas que es ciego. Otra, y con esto ya estoy terminando, otra forma de resolver el problema es el típico rebloqueo, ¿cierto? Entonces usted puede tener su mina con sus bloques originales, difícil de resolver, el problema aprieta el botón, no lo resuelve porque es muy grande. Entonces usted, ¿qué puede hacer? Puede rebloquear. Entonces junta algunos bloques y ahora su mina tiene bloques más grandes, pero menor cantidad de bloques. Entonces el computador ahora lo acepta. ¿Por qué? Porque tiene menos bloques. Usted le dice, resuélvemelo. Lo resolvió para 2 periodos. Ahí están, números 1 y números 2. Ya, pues, resolví el problema para 2 periodos. Ah, excelente, lo resolví. Pero, entonces ahora yo tengo que devolverme al tamaño original. Po. Y para devolverme al tamaño original, yo puedo ocupar alguna estrategia que separe los bloques para que yo poder optimizar los bloques de menor tamaño, sabiendo que estos no van a cambiar de periodo de asignación. Entonces yo puedo reducir la cantidad de bloques y llegar a una solución del problema original. Por ejemplo, lo que tengo acá. Entonces, son estrategias que se utilizan cuando yo no puedo resolver el problema original. Uno utiliza algoritmos específicos. El problema original sería el full MIP, que se llama tradicionalmente, o monolítico. La ventaja es que resuelve el problema óptimo, pero lamentablemente se puede demorar mucho o incluso no resolverlo. Y para eso existen distintos algoritmos que lo que buscan es encontrar una solución en un buen tiempo, pero lamentablemente no te aseguran que van a encontrar el óptimo, el mejor de todos. Si ustedes quieren ver detalles de DBS, de algoritmos que hemos desarrollado con otros profesionales de otros países, pueden visitar la página de Delfos. Aquí está en publicaciones, investigaciones, están todas las publicaciones aceptadas que están con los modelos específicos con los que hemos trabajado. Si quieren conocer detalles de la implementación de DBS, yo lo que hice hoy día fue hablar de la implementación de DBS, de los fundamentos de DBS. O sea, DBS es una idea que debe ser entendida, ¿cierto? Debe entender la diferencia con Lerchi-Grossman, y lo que existe es un software, particularmente desarrollado en la Universidad de Chile, que se llama Doppler, y este software lo que hace es aceptar el enfoque tradicional, que es de los pie anidados, tiene una serie de ventanas para resolver el problema tradicional, pero también tiene un módulo extra que es módulo DBS, que es el famoso BOS2M, y ustedes pueden comparar las dos metodologías, trabajando con la metodología tradicional, fase banco, pushbacks, y definir la metodología DBS, ¿ya? Y este software está disponible, los detalles de su explicación en Delfos. Normalmente este software nosotros lo entregamos con licencia académica para las universidades, ¿ya? Hay varias universidades en Chile y en el extranjero que han implementado el software Delfos para que sus alumnos se interioricen en DBS, ¿ok? Y eso, pues nosotros lo hemos presentado, hay varios alumnos de la UNAPUNO que conocen este software y que han trabajado con él. Y para cerrar la presentación, desafíos, ¿qué nos falta para avanzar en DBS? DBS es una buena idea. DBS, existen buenos modelos, buenos algoritmos, y cada vez existe una mejor capacidad computacional, todavía falta, pero cada vez existen mejores computadores más rápidos. Entonces, nos falta por avanzar todavía en mejorar lo que preguntó uno de ustedes, que era respecto a la operatividad de la solución. O sea, si yo saco periodos de extracción, nada más asegura que los periodos estén conectados entre sí, para que una rampa se pueda empalmar de un periodo a otro. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso ponemos acá, soluciones obtenidas en DBS
A veces puede ocurrir que son difíciles de implementar, presentan un desafío al ingeniero de diseño. Y eso, claro, pues, por supuesto, pues, es porque el DBS se basa a nivel de bloques y no hay fases, ¿cierto? Por lo tanto, nos falta avanzar en incorporar nuevas restricciones. Si bien existen software comerciales, insisto, Simsked ha implementado esto de los anchos operativos, ¿cierto? Para asegurar de que los equipos quepan en los espacios que necesitan para operar. También incorporar control de la relación estéril-mineral, incorporar los elementos que mencionó usted recién, esto de incorporar un precio variable, una tasa de un costo-oportunidad variable, incertidumbre geológica, incertidumbre geometalúrgica, etc. Estamos avanzando en eso, se hace investigación, se hacen desarrollos para que eso sea incorporado en DBS. Conclusiones, con esto termino, la programación matemática. Entonces hemos revisado que la programación matemática es una herramienta potente para afrontar problemas de particularmente ingeniería de minas. Las técnicas de modelamiento con los algoritmos que existen, más la capacidad computacional creciente en el tiempo, exponencial, cada vez aparecen computadores más rápidos, nos dan una mayor cercanía para poder resolver estos problemas utilizando DBS. ¿Okay? Por lo tanto, mi invitación como profesor es que el ingeniero de minas debe estar atento a estos nuevos enfoques que van apareciendo en la industria, en la universidad, en la academia, para hacer planificación. O sea, está el enfoque tradicional que se enseña hace muchos años, hace décadas, pero está apareciendo este nuevo enfoque de DBS, y es responsabilidad del ingeniero planificador evaluar, conocer en qué consiste, evaluar cuáles son sus ventajas, sus desventajas, para cada caso de estudio, ¿cierto? Entonces, hay casos de estudio en donde tú, aplicando un algoritmo, tienes una solución, pero a lo mejor tienes otro algoritmo mejor para ese caso. Ese conocimiento, esa experiencia, uno la va teniendo a medida que se va metiendo en estos temas. Por supuesto que falta mucho por avanzar, sí, hay que avanzar en las técnicas de modelamiento. Importante que el plan minero tenga un sentido minero, que el plan tenga sentido minero, y al final del día uno lo pueda llevar a la práctica, ¿cierto? Extender esto a modelos multimina. Aquí yo, todo lo que hablé, por supuesto, es una sola mina, un producto principal, se puede extender a multimina, multielemento, pero claro, el desafío va a estar a la hora de resolverlo, ¿cierto? Se puede escribir, pero el desafío está a la hora de resolverlo. Existen muchos algoritmos buenos en otras áreas del conocimiento que se pueden adaptar a planificación, y es menester seguir explorando esas otras estructuras para resolver. Y finalmente, con esto termino, no olvidar nunca que todo lo que hemos hablado son ideas que asisten al ingeniero de minas, al planificador, lo asisten en la toma de decisiones, no es que lo vayan a reemplazar. Las mineralizaciones son todas distintas, cada mina es un mundo en sí, y lo importante que se entienda con este enfoque es que se están desarrollando nuevos métodos que permitan que el ingeniero se concentre en lo fundamental, en el análisis de los resultados, y no en estar evaluando distintos casos que tiene que estar definiendo él, sino que estas herramientas le dan el tiempo para que él se concentre en lo fundamental. ¿Ok? Bueno, ahí está la invitación. Gracias a la gente de SME, particularmente UNAPUNO, que nos conocemos hace 3 años ya, han participado en las escuelas de verano que nosotros ofrecemos para estudiantes de ingeniería de mina. Han participado cerca de 50 estudiantes en la última versión, así que ahí hay una fotito de todos los países que han participado. Así que en esta instancia es donde se entrega esta herramienta para que la conozcan, el Doppler, el software Doppler. Tenemos nuestras redes sociales en Facebook, en LinkedIn, para que ustedes puedan conocer todos los ofertas que nosotros hacemos, los desarrollos que nosotros tenemos, para estar al tanto de lo que se está haciendo en Chile, con colaboraciones en todo el mundo. También hay un link en YouTube donde están los software, algunas de las cosas que se han hecho en software, aparte de Doppler, con los otros software que van a presentar mis compañeros hoy día en la tarde. Así que esa ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención.